de que te aplican esta tasa de la moratoria y entonces pues creo que te sale más inconveniente la situación, ¿verdad? Bueno, el artículo 16 que nos habla de la deducción de diésel, biodiesel y para maquinaria y vehículos marinos, ¿verdad? Sí, en esta se puede deducir estos conceptos siempre que la vayas a utilizar. Se otorga un estímulo fiscal para quien realice actividad empresarial y obtenga ingresos menores a 60 millones. Recuerden que a partir de hace 2 años ya le pusieron topes a los estímulos, o sea, topes de ingresos para las empresas. ¿Para qué? Para que las grandes empresas pues no tengan la posibilidad de hacer la deducción de los estímulos fiscales, ¿verdad? Entonces tú te dedicas a estas actividades, pero tienes más de 60 millones, entonces ya no vas a poder deducir el diésel o biodiesel que utilices para maquinaria en general, excepto vehículos, y se podrá acreditar el monto del IEPS causado por la enajenación de dichos combustibles pagado por la importación y se acreditará contra el ISR del causado en el ejercicio. En caso de no hacerlo, se perderá el derecho a hacerlo posteriormente. Entonces, pues hay que tener cuidado con el tope de 60 millones, ¿verdad? Y obviamente, pues esto es solamente para diésel o biodiesel que se utilice para maquinaria en general, excepto vehículos, ¿no? Una caldera que obviamente pues utiliza diésel para calentar el agua, pues obviamente a esa puedes meterla a deducir, ¿de acuerdo? Como acreditable el IEPS que causes por esos conceptos. Hemos tenido algunos problemas últimamente porque pues como no está causando ese IEPS de los combustibles, ¿verdad? Pues luego no había nada que acreditar, ¿no? O era muy poco. También se aplicará el estímulo de vehículos marinos siempre que se cumpla con los requisitos establecidos del SAT. Eso es para los que tengan barcos y todo esto. También pueden aplicar el acreditamiento. No es aplicable para partes relacionadas y deberá contar y recargar con el pedimento de importación en caso que tú hagas directamente la importación de los combustibles o el CFDI de diésel y sus mezclas en que se consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que contengan tratándose del pedimento de importación, la copia del pedimento de importación, del comprobante. O sea, el detalle es aquí, tienes que tener el CFDI donde se señale cuánto es el IEPS que te están causando y pues recordar que por disposición de ley no se puede desglosar el impuesto especial sobre producción y servicios, ¿verdad? Cuando pues compres en una gasolinera, ¿no? Ahí no, ellas no pueden desglosar. Tiene que ser un distribuidor o puedes comprarle directamente a Petróleos Mexicanos o algún organismo, ¿verdad? Que pues venda combustibles, por ejemplo, te gusta, no sé, puede ser a lo mejor a alguno de los distribuidores autorizados, como Móvil, ¿verdad? Que pues ya ven que ellos importan sus propios combustibles y entonces tú le compras directamente al distribuidor de Móvil México y a lo mejor ellos sí te pueden desglosar el impuesto especial sobre producción y servicios. En lo que se refiere a maquinaria para uso agrícola, estos estímulos que ya venían, ¿verdad? Le hicieron algunas adecuaciones, pues también es aplicable lo siguiente. La cuota del IEPS por los litros de combustible y será el monto a acreditar. ¿Sí? Si el combustible se usa para actividades agropecuarias o silvícolas, en lugar de aplicar lo anterior, se pondrá el valor de aduana o precio del combustible, incluyendo el IVA, por 35.5%. Este es más conveniente porque obviamente, como ya vimos, en algunos de los casos, pues no había acreditamiento porque no está causándose IEPS en algunos combustibles. Y entonces, obviamente, pues al aplicarle el 35.5%, pues siempre es más adecuado porque ahí siempre vas a tener la posibilidad, ¿verdad? De aplicarlo. Entonces, pues esa es la ventaja que hay en este supuesto en el cual tú puedes el valor del combustible por la tasa del 35.5. Y no se puede solicitar devolución del impuesto. Ahorita veremos que pues sí hay la posibilidad, ¿verdad? En algunos casos se puede solicitar la devolución cuando si las personas importan o adquieren diésel para su consumo en actividades agrícolas, se podrá solicitar la devolución siempre que los ingresos no excedan de 21
UMAS, ¿verdad? De 20 UMAS anuales en el año inmediato anterior, en el 2022. Y la devolución no podrá ser superior a 747.69 mensuales por cada persona física. Recuerden que en el caso de los de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, pues se toman el valor por persona física. Si la persona física cumple con sus obligaciones en la sección 1 y 2, o sea, en régimen general, o en RIF, ¿verdad? Del capítulo 2 del título cuarto, podrá solicitar la devolución hasta 1,459 mensuales. ¿Sí? 1,459 mensuales. Curiosamente me llama la atención, ¿verdad? Que aquí no aplica para los de régimen simplificado de confianza, ¿verdad? De personas físicas, pues a eso no les es aplicable. Y a muchos de los agapes, pues los mandaron a reciclo, entonces, pues no, a ellos no. Pero si estás en régimen general o en régimen de incorporación fiscal, sí puedes solicitar la devolución hasta ese punto. Las personas morales podrán solicitar la devolución del IEPS, serán aquellas que sus ingresos no excedan de 20 veces la UMA por cada socio u asociado, sin exceder de 200 veces, ¿no? Y la devolución será de 747.69, sin exceder de 7,884.96 mensuales, salvo que cumplan con sus obligaciones en términos del régimen de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Y en caso de personas morales que podrán solicitar la devolución de 1,459 por cada socio, sin exceder de 14,947. O sea, se sigue permitiendo la devolución. Aquí el monto pues, puede ser un poquito más importante y depende de cuántos socios, ¿verdad? Recordar que en el caso de agricultura, de pesca, silvicultura, pues lo que más te conviene es tener más socios, ¿no? Hay que tener más socios para que, sin exceder de 10, obviamente, para que te aumenten tanto la exención como en este caso, pues el valor de la devolución. La devolución se solicitará trimestralmente en abril, julio, octubre y enero y tendrá vigencia de un año después de adquirir el combustible. O sea, solamente tienes un año para solicitar la devolución. Si no la solicitas o no te la autorizan, porque luego eso pasa, ¿no? Que tardan en autorizarte o te mandan el requerimiento, no lo cumples y se te va pasando el tiempo, pierdes el derecho de hacerlo. Se debe llevar un registro de control de consumo de diésel, ¿verdad? Y en el que se siente la totalidad del combustible usado y los derechos no serán aplicables a los contribuyentes que utilicen diésel para autotransporte de personas o efectos a través de carreteras o caminos, ¿verdad? Entonces, no es para transporte, pero sí, por ejemplo, no sé, los tractores, ¿verdad? Los tractores pues utilizan diésel habitualmente o las camionetas con las que andas cargando la mercancía, pues puedes meterlo, o sea, andas cargando ahí el maíz y todo esto, para trasladarlo dentro del rancho, pues se supone que sí. Pero si lo usas en carreteras, pues técnicamente ahí ya no es aplicable. Pues ahí, a ver. El artículo 16, agravamiento del IEPS automotriz, ¿verdad? Este se utilizaría para uso automotriz en vehículos que se detienen al transporte público y privado de personas o carga, así como para el uso turístico, ¿verdad? Esto es para los transportistas que usan IEPS, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues, se habrá de tomar, pues, este valor, ¿verdad? El uso para vehículos automotrices. Y obviamente, ¿cómo se sacará el acreditamiento? Pues sería el IEPS causado por la enajenación de estos combustibles. Obviamente, pues ya decíamos, el problema es que si lo compras en gasolineras, pues no es posible, tiene que ser con un, no es posible porque no te lo desglosan, ¿verdad? Entonces, pues habría que ver cómo puedes conseguir que te desglosen el IEPS o que señalen cuánto es de IEPS causado. Y se acreditaría contra el ISR causado en el mismo ejercicio que tenga el contribuyente que corresponda al mismo ejercicio en que se importe o adquiera. O sea, tendrá que ser en el mismo año el acreditamiento, ¿verdad? Este acreditamiento solo podrá efectuarse con la siguiente fórmula: cuota del IEPS por número de litros importados o adquiridos, o sea, el porcentaje de IEPS. Para que ese acreditamiento proceda, el pago de la adquisición del combustible debe actuarse con monedero electrónico autorizado por el SAT, tarjeta de crédito débito, cheque nominativo y transferencia, ¿verdad? No se puede hacer pago en efectivo bajo ninguna circunstancia.
y entonces pues para poderlo hacer deducible. Porque en las facilidades sí les dejan adquirir algunas cuantas unidades de diésel en efectivo y aún así hacerlos deducibles, pero para efectos del acreditamiento sí no se puede utilizar esa facilidad. Y no podrá ser utilizado por contribuyentes que presten preponderantes servicios a personas morales residentes en el extranjero y que sean partes relacionadas. Y deberá contar con el pedimento de importación o el CFDI correspondiente del diésel, en el que consigne la cantidad de cada uno de los combustibles que contenga, y tratándose del pedimento, pues con el citado combustible, copia del pedimento de importación. Deberán llevar controles y registros mediante las reglas de carácter general, y obviamente pues se entiende que el transporte privado de personas o de carga es aquel que se realiza por contribuyentes con vehículos de su propiedad que tengan arrendamiento, incluyendo arrendamiento financiero para transportar bienes propios o relacionados con actividades económicas, sin que esto genere un cobro adicional. Y luego, ese pues también es para transportistas, ¿verdad? El acreditamiento del 50% de las casetas de cuota. Recordar que, pues, de acuerdo con la Ley General de Comunicaciones y Transportes de México, pues todos los camiones que transporten artefactos peligrosos, ¿verdad? O sean de doble remolque, pues tienen que utilizar forzosamente las carreteras de cuota donde las haya, ¿verdad? Entonces, pues esto ha dado mucha fuerza a las carreteras de cuota, y entonces, pues ya para que pues, estos tipos de camiones que llevan cuestiones peligrosas, ¿no? Como químicos o agentes peligrosos en su transporte, pues tengan que ir por las casetas. Y aquí les otorgan este estímulo, ¿verdad? Siempre que te dediques al transporte público-privado de carga o pasajeros, así como al turístico que utilice la Red Nacional de Autopistas de Cuota. El estímulo consiste en permitir el acreditamiento del 50% de los gastos realizados por el pago de servicios por el uso de infraestructura carretera o de cuota. O sea, por ejemplo, si tú pagas 200 pesos de cuota, pues tienes el derecho a acreditar 100, ¿verdad? Contra el transporte, contra el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y deberán considerar como ingreso acumulable para efectos del impuesto el estímulo que efectivamente hayan acreditado. O sea, yo acredito, pero pues me aplica el artículo 25 del código, ¿verdad? Y tengo que considerar ese acreditamiento como un ingreso acumulable. O sea, que es un beneficio, pues sí, pero que tiene en cierta medida un cierto grado de perjuicio, porque pues lo acredito contra el ISR y luego tengo que pagar impuestos sobre la renta por ese acreditamiento. ¿No? Así es la vida, ¿verdad? Y únicamente podrá efectuarse contra el ISR causado en el ejercicio que tenga el contribuyente, correspondiente al mismo ejercicio en que se realicen los gastos y utilizando la forma oficial. O sea, tienes que hacer el acreditamiento en el mismo año, ¿verdad? Y no puedes trasladarlo a ejercicios siguientes, ¿verdad? Entonces tiene que ser contra el mismo periodo. Y luego el estímulo del IEPS para procesos productivos, ¿verdad? Es la fracción sexta del 16, es los adquirientes que utilicen combustibles fósiles en procesos productivos para la elaboración de otros bienes y que no se destinen a la combustión. Ahí ya habíamos hablado, al de la combustión viene un poquito antes, pero este es para algún proceso productivo, ¿verdad? Y es cualquier tipo de combustible que utilices para efectos de la producción, ¿vale? Este estímulo se aplicará, será igual al monto que resulte de la cuota del IEPS por el combustible consumido en el mes que no se haya sometido a proceso de combustión, ¿verdad? Que no se haya sometido a proceso de combustión. Si es proceso de combustión, no iría aquí. Y podrá ser acreditado contra el ISR causado en el ejercicio, determinando los porcentajes máximos de utilización de los combustibles no sujetos a un proceso de combustión por tipo de industria, litros, toneladas, según corresponde. Y el estímulo de libros, periódicos y revistas del 8% del costo de los mismos, ¿sí? Las personas físicas y morales que enajenen libros, periódicos y revistas que en el ejercicio anterior no hubieran excedido la cantidad de 6 millones de pesos, o sea, pequeñas editoriales, ¿verdad? Podrán aplicar un estímulo y siempre que al menos el 90% de los ingresos se traten de la enajenación de libros, periódicos y revistas,
podrán aplicar un estímulo, una deducción adicional del 8% del costo de los libros, periódicos y revistas que adquieran. ¿Sí? Es para fomentar la lectura, ¿no? Porque ya ven que ya casi no leemos, entonces, órale a leer, ¿verdad? Y entonces, pues fomentan a través de la persona que vende los libros, pues de que trate de tener un beneficio fiscal, ¿verdad? Pues no ha tenido tanto éxito, pero pues así es la vida, ¿no? No acumularán el monto del estímulo fiscal a que hace referencia esta fracción para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, o sea, no es acumulable como ingreso. Y los beneficios de las fracciones 1, 2 y 3 no podrán ser acumulables por otros tipos de estímulos establecidos en la ley de ingresos, y los estímulos de la fracción 4 y 5 podrán ser acumulables entre sí, pero no con los demás estímulos, ¿verdad? Y los estímulos que se otorgan en el presente apartado están condicionados a que el beneficiario de los mismos cumpla con los requisitos. O sea, donde diga que tienes que tener una bitácora, pues tienes que hacerlo, nada de que ya me llegaron, ahorita hago la bitácora. Pues no, ya, eso no, ya debías de tenerla hecha, ¿verdad? ¿Sí? A veces la llevas a la editora y a veces se le corre poquito la tinta, pues ¿quién te la va a creer que la hiciste antes, ¿verdad? Debes de cumplir con los requisitos, obviamente, en el tiempo establecido para ello. ¿Sí? Y los beneficiarios de los estímulos de las fracciones 1 a 7, este apartado consideran como ingresos acumulables para los efectos de la ley de impuesto sobre la renta, los estímulos fiscales y en el momento que los acrediten, ¿vale? O sea, si no los acreditas, pues no hay ingreso acumulable, pero si realizas el acreditamiento de estos estímulos, pues obviamente estarías obligado a realizar la acumulación. Bueno, la retención de ISR por intereses, ¿verdad? Durante el ejercicio de 2023, la tasa de retención de ISR por intereses, que señalan los artículos 54 y 135, será del 0.15%. Recordar que esta tasa se aplica sobre el valor del préstamo o del crédito, ¿sí? Y no sobre el interés generado, ¿no? Entonces 0.15, pero sobre el valor. Es como una tasa de interés, digamos, ¿no? La tasa anterior era del 0.8%, que es que la duplicaron para este año prácticamente, en términos reales, ¿verdad? Pero pues sigue siendo una tasa, pues digamos, relativamente pequeña, considerando con lo alto que están las tasas de interés en lo general. Entonces, pues, sigue siendo un atractivo para la 4T, que ya son muy duchos en la cuestión técnica, ¿verdad? Pues obviamente pues sigue siendo interesante buscando la inversión, ¿vale? Bueno, en cuanto a Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos de adecuaciones? Por recordar la problemática que hay con los trabajadores en el RFC, en el llenado del comprobante de recibo de pago de nómina, de la versión 4 del CFDI, el complemento de nómina 1.2, señala que se debe registrar el código postal de los trabajadores. Y recordar que cuando dabas de alta a los trabajadores, pues luego en muchos casos decía antes las reglas que los podías dar de alta con el domicilio de la empresa, ¿no? Y entonces de repente, no sé, entrabas a trabajar al Oxxo, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que esa es una empresa por regiomontana, ¿no? Y entonces pues ellos te daban de alta con la CURP y te registraban, pero te registraban en Monterrey, ¿no? Entonces tenías la dirección de una dirección de Monterrey, pues a lo mejor tú eres de aquí de Aguascalientes, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues a ti te va a aparecer como código postal, pues uno de allá de Monterrey, no sé cuál sea el código postal de Monterrey, pero pues te va a aparecer un código postal de Monterrey para los recibos. ¿Cuál debería de poner? Yo estamos aquí en la zona 20,000, ¿verdad? Y obviamente dices, ¿qué le pongo? ¿Mi código postal real, que es el que tengo en mi casa, o el código postal de la empresa que me dio de alta? Pues para la versión del 1.2 del recibo de nómina, pues tendrías que poner la dirección que tienes registrada fiscalmente, que es la de Monterrey, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay un problema grande entre los asalariados. O hacer un cambio de domicilio, ¿verdad? Que recordar que si tienes, pues ahora, firma electrónica avanzada, pues podrías hacer el cambio de domicilio por internet y en algunos casos, si estás al corriente en el pago de tus obligaciones, pues ya no es necesario que vayas al SAT. O sea, la valida el SAT y ya queda hecho el cambio de domicilio de manera automática, ¿verdad? Entonces, pues existen trabajos que al momento de obtener su constancia se percata que el código postal no corresponde, porque seguramente es el que corresponde a la empresa donde trabajaban, ¿verdad?
o a lo mejor era donde vivían anteriormente, ¿verdad? Y obviamente pues ya no es el mismo domicilio, ¿sí? Aparece alguno de los patrones anteriores. Esto origina que los empleadores se pregunten cuál es el dato que se debe anotar en el CFDI. Pues el que se debe anotar es el que está registrado en el SAT, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta disposición. Y obviamente, pues aquí viene la regla 2.511, ¿verdad? Que establece que los contribuyentes que cuenten con e-firma, y ojo, porque pues es el primer problema que tenemos, porque no muchos trabajadores cuentan con e-firma, ¿no? Pero si por casualidad la tienen, ¿verdad? Pues pueden realizar la precaptura de datos del aviso de cambio de domicilio por internet a través del SAT, ¿sí? Y si cuentas con un buen historial de cumplimiento de obligaciones fiscales, se les habilitará de manera automática de concluir el trámite por internet sin presentar un comprobante de domicilio, ¿eh? Sin que no sean habilitados automáticamente estos conceptos. Entonces, pues ahí está interesante la situación, ¿verdad? Entonces, pues puedes hacer este cambio, ¿sí? Si tú tienes, pues, un buen historial de cumplimiento. Habitualmente los trabajadores, pues, ¿cuál es el problema, no? Pues si son solo trabajadores, pues no hay ningún inconveniente que tenga, o sea, que tienen, obviamente, pues, sus datos de cumplimiento, pues, adecuadamente, ¿no? O sea, no hay mucho problema de que digas, ay, no, es que este trabajador tiene adeudos. No, es que no, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, pues lo normal es que pues no haya ese problema y obviamente pues tienes esa, sí, esa situación o esa ventaja, ese beneficio, ¿verdad? De que pues puedes considerar eh, pues, que te van a utilizar tu cambio de domicilio sin mayor inconveniente, ¿verdad? Entonces no vas a tener mucho problema para efectos prácticos, ¿verdad? Te van a considerar pues tu cambio de domicilio como válido y ya termina el trámite. Eso está bien. O sea, puedes hacer tu cambio de domicilio y decir, ah, pues ok, pues este va a ser mi nuevo domicilio. Y bueno, recordar que ahora también, pues por ejemplo, no sé si tienes profesionistas, pues si tuvieron que haber sacado el, tuvieron que haber sacado pues la e-firma, pues por ejemplo para sacar la cédula, ¿no? La cédula profesional. Entonces pues muchos sí tienen la e-firma porque pues tuvieron que sacar su cédula profesional, pues ahora la van a ocupar. Ahora, ¿qué pasa con los que no sean habilitados de manera automática? O sea, si tú llevas un buen historial, órale, ya está tu cambio de domicilio. No tienes buen historial, tienes por ahí problemas de carácter fiscal. Uy, pues olvida, tú no eres sujeto a que sea automático el cambio de domicilio y deberás concluir dicho trámite en las oficinas del SAT cumpliendo con los requisitos de la ficha 77, cambio de domicilio fiscal a través del portal del SAT contenido en el anexo 1 y obviamente pues vas a tener que ir ahí al SAT, ¿no? Esto pues la verdad es que es grave situación, ¿no? Ya eso ya me lío. Bueno, yo quisiera mostrarles una cuestión que acaba de comenzar a llegar. Se lo voy a pasar aquí, la tengo. Me parece interesante señalarles, ¿verdad? Pues creo que a todos nos está llegando, bueno, a muchos contribuyentes que yo conozco, les ha estado llegando un correo del SAT en el cual les avisan que por única ocasión puedes verificar los datos de los trabajadores, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues que de una vez tengas la posibilidad, ¿verdad? De tener la información de tus trabajadores, correo. Es que quería ver el correo para mostrarles este correo que nos está llegando en las empresas. Está llegando este correo, ¿verdad? Se lo muestro. Te lo voy a poner en el correo para que veas, ¿no? Ahí está, dice, apreciable contribuyente. ¿Sí? Te informamos que como patrón podrás solicitar por única ocasión a la autoridad, bueno, no sé si se está viendo, me confirman, si se está viendo el correo, ¿verdad? Que pues, así es como está llegando, entonces pues, se los presento como está llegando, ¿no? Bueno, la información relacionada con la inscripción del RFC de tus trabajadores a efecto de facilitar la emisión de recibos de nómina bajo la versión 4.0 del CFDI. Para ello deberá realizar el siguiente proceso.
ingresar a la página del SAT, menú superior derecho contacto, servicio de asistencia por internet, opción personal, mi portal, registro del RFC y contraseña, inicia sesión. En la sección de servicios por internet, servicio de solicitudes, haces una solicitud y completas el formulario de solicitud, selecciona el trámite, solicitud de datos de trabajadores. Adjunta el listado de todos los RFCs a validar en un archivo de texto plano, TXT, comprimido o en zip, y da clic en enviar. El sistema te proporcionará el acuse de recepción del folio, con lo que podrás solicitar la respuesta posteriormente. Para consultar la respuesta, debes ingresar al portal personal de mi portal, iniciar la sesión, capturar y enviar el folio de consulta y buscar, ¿verdad? Y obviamente revisar las notas y anexos en el icono clic, ¿sí? Te invitamos a dar cumplimiento con esta disposición fiscal en materia de CFDI y emitir tus comprobantes fiscales de la versión 4. Fundamento, regla 2.7148 de la resolución miscelánea de 2023, ficha 30, CFF, del anexo 1A. Entonces, pues esto es lo que está llegando, ¿no? Y recuerde que esto es, pues te va a facilitar la emisión de los recibos de nómina. Subrayo el hecho, ¿verdad? Que se podrá solicitar por única ocasión. O sea, no puedes decir, oye, pues cada vez que entre un trabajador puedo hacer esta solicitud para ver si me contestas. Pues dice que es solo única ocasión. Y entonces, pues, ¿qué te sugiero? Pues espérate, o sea, ¿para qué tienes tanta prisa en hacer eso, no? Espérate a que ya se esté llegando la fecha. Recordad que tenemos ahorita prórroga para la versión 4, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente, pues, el anfitrión ya te inhabilitó. Este gacho mucho. A ver si me pueden dejar habilitar y ver, ¿no? ¿Qué hago? No sé, SC. Bueno. Sí, listo. Adelante, perdón. Bueno, entonces, pues regresamos a la... Nada más era para que vieran ese correo que nos está llegando, ¿verdad? En la mayoría de las empresas, no sé si a ustedes ya les llegó a alguno de estos correos, ¿verdad? En las cuales pues les dan esta posibilidad. Ya les digo, yo les recomiendo, pues dice que es por única ocasión, entonces, pues yo creo que debieran esperarse para verificar los datos de todos sus trabajadores, pues obviamente, ¿verdad? A que ya esté, pues, cerca la fecha, ¿no? Que es en el mes de marzo, ¿verdad? Y para verificar, pues ahí te van a mandar obviamente, pues, seguramente la información del RFC si está correcto, ¿verdad? O si, pues, tienes el código postal que vas a ocupar para efectos del llenado del CFDI. Y no tienes que poner en duda lo que dice ahí, ¿no? O sea, oye, es que ese no es el código postal de mi trabajador, él ya me trajo hasta su hoja del INE y una constancia donde viene el código postal y demás. Pues sí, pero si ya está registrado en ese código postal, ya habíamos dicho previamente, ¿verdad? Lo que decía aquí, ¿verdad? Que en algunos casos, pues el domicilio que tiene es pues el del patrón, uno de los patrones anteriores, y entonces, pues a lo mejor el código postal ni siquiera es de aquí de Aguascalientes, ¿no? O sea, es el 02730, que es de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues eso seguramente es porque lo registró algún patrón en su domicilio patronal, ¿de acuerdo? Bueno, pues nuevas disposiciones pues en materia de revisión de datos de los trabajadores, ¿verdad? Muy interesante. Y está la 2511 que habla sobre el cambio de domicilio fiscal por internet y esa nueva opción que están dando y que ya la puedes tomar. Recordar, y cómo hago un texto plano para efectos de poder, pues mandarle al SAT eso que dice, ¿no? Porque tienes que mandar en texto plano, ¿verdad? Porque eso es una de las obligaciones. Bueno, repito, me cortaron, ¿no? Entonces déjame. Repito ahí que dice que tienes que mandar en el sistema una causa de, perdón, deberás mandar la lista de los RFC a validar en un texto plano en archivo TXT. Y dices, claro, cuando se empiezan a hablar de cuestiones técnicas, decir cómo mando un archivo plano, pues mira, no es una cosa así como que muy técnica, ¿no? O sea, la verdad es de que está, digamos, relativamente sencillo. Entras y en el blog de notas, ¿sí? Y ahí puedes hacer un texto plano.
este programita. Y entonces, ahí generas el archivo. Digo, por si luego no te late mucho la tecnología, pero realmente es una cosa muy técnica, ¿no? O sea, inclusive aquí puedo copiar, a lo mejor tengo la lista de trabajadores en Excel, ¿verdad? Y voy a ver cómo la paso a texto plano, porque dice que lo haga en texto plano, ¿no? Eso es lo que dice aquí, una lista en texto plano TXT. Bueno, pero no que no es gran ciencia, ¿verdad? ¿Okay? Entras aquí a este programita que se llama bloc de notas, ¿okay? De notas, ¿sí? Y lo que debes hacer, pues, es anotar el RFC, ¿no? O sea, ah, 050. Bueno, obviamente con el 85, CD3, por ejemplo, ¿no? Y ya le das Enter y luego anotas el segundo registro. Es decir, ¿lo puedo copiar de Excel? Sí, sí, lo puedes copiar de Excel para acá, ¿no? Y lo que hago, bueno, pues ya le pones, o sea, ya es, bueno, voy a guardar el segundo. ¿Nada más te piden el puro RFC? Sí. ¿Ok? Y ya le digo, ¿cómo le hago para guardarlo como texto plano? Pues le pones guardar como y ya le pones, mira, de hecho te lo guarda en TXT, que es lo que piden ellos, ¿no? RFC de trabajadores. ¿Cuál nombre? No dice que le pongas un nombre específico, el que tú quieras, ¿no? Entonces, pues RFC de trabajadores y ya lo guardas. Ese archivo es el que les vas a mandar con la lista de tus trabajadores. Aquí pensando que tuvieras dos, ¿no? Pero si tienes 100, y oye, pero lo va a escribir cada uno, no, pues digo, los copias de Excel o de Nomipack para acá y ya nada más creas aquí en bloc de notas. Este es un, digamos, un programa que viene casi por omisión en casi todas las aplicaciones que sean con opción de Windows, ¿no? Entonces no es una gran situación y cumples con el procedimiento como venía ahí anotado, ¿no? Entonces, no está tan, digamos, tan difícil la situación como para poder cumplir con esa obligación, ¿de acuerdo? Entonces, pues, interesante esta opción que nos da el SAT para que tengas la información de todos los códigos postales correctos y ya no la andes regando, ¿eh? Porque recuerda que si no están bien los códigos postales, ¿verdad? Como dice aquí, si no está correcto el código postal, no se va a poder timbrar los recibos de nómina, ¿vale? No se van a poder timbrar. ¿Sí? Si tú ya detectaste que alguno de tus trabajadores no tiene el código postal correcto, pues le puedes ir diciendo pues, que haga esto de hacer el cambio de domicilio fiscal y seguramente se lo van a aceptar porque seguro tiene un buen historial. Los trabajadores, pues, ¿por qué van a tener un mal historial en materia fiscal? ¿De acuerdo? Bueno, visto lo cual, pasemos a las modificaciones en materia de impuestos sobre la renta. Más bien es una adecuación, ¿no? De algo que ya venía desde antes, pues aquí se adecuaron las tablas del impuesto sobre la renta. Tanto la tabla mensual como la de bueno, subrayo aquí puse la del subsidio para el empleo mensual, que no se ha actualizado. No se ha actualizado, ¿verdad? Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero pues este hecho de que no se haya actualizado la tabla del subsidio para el empleo y que no es una cosa nueva, no es una cosa que no se ha actualizado desde el año de 2009, ¿sí? Desde 2009 se hizo la última actualización del subsidio para el empleo. Esta sí la actualizaron, ¿no? O sea, la tabla del ISR es nueva, o sea, nueva, esta parte no, ¿verdad? Pues la puse así como arribita. Lo que se actualizó fue el límite inferior, el límite superior y la cuota fija. Pero esta del subsidio, pues desafortunadamente se quedó igual que en 2009. Y obviamente esto lo que es lo que está provocando. Bueno, pues una provocación importante que está teniendo es que ya te da a pagar los trabajadores de salario mínimo. No sé si ustedes han visto, pero los trabajadores que ganan un salario mínimo general ya les toca pagar ISR, aun cuando le apliques el subsidio, pues como el monto ya es más alto, ¿verdad? Entonces pues ya te provoca que tengas que pagar ISR. Yo he oído varios colegas que dicen, es que si ISR, pues dice la ley que no se pague, ¿verdad? Pero pues yo no coincido muy bien con el asunto. A mí me parece un riesgo importante que tú digas, oye, no pagues eso. ¿Cómo vas a pagar, no? Te van a pagar como unos 25, 26 pesos aproximadamente por trabajador que gane salario mínimo. Porque recuerda que el mínimo a la semana quedó
en 1,452.08, 107.44 por 7, o en su caso, ¿verdad? A la quincena, si es que le pagas por quincena, pues serían 3,111.66. Pues obviamente, pues ya eso ya es un monto que se considera importante, y obviamente, pues antes lo que hacía que no pagaras impuesto era el subsidio para la empresa. Pero pues al no haberse actualizado los montos, ¿verdad? Pues ya se ve. Fíjate, el presidente bien tirado para adelante, ¿no? Dice, oye, vamos a aumentar el salario 20%. ¿Quién va a pagar eso? Los patrones. Ah, que se joda. Aumenta el 20%. Y por cierto, les aviso y les informo que la idea que trae nuestro presidente es que este último año va a aumentar, este último año ya, digamos, que cierra completo, ¿no? Porque recuerden que él sale en septiembre de 2024, entonces este es su último año, ya digamos que termina hasta diciembre, ¿no? Y entonces, pues espera aumentar el salario mínimo en 25%, ¿no? Si se puede más, pero digamos que lo mínimo que espera obtener el preciso para su año de Hidalgo sería 25%, ¿de acuerdo? 25%, que es lo que se va a aumentar el salario mínimo. Si quedó en 207.44 y si se le cumplieran sus deseos al señor, ¿verdad? Entonces, pues el salario mínimo a final de este año estaría cerrando en 259.30. ¿Sí? Es como que la idea loca que trae que el presidente luego se avienta cada puntada. Pero pues ahí sí son las locuras del señor emperador, ¿verdad? Entonces, pues ya el emperador decidió que ese va a ser su nuevo valor, ¿verdad? Que va a aplicar para efectos de la ley. Pues, cuidado con eso, ¿verdad? Espero que, no sé si sea una buena estrategia o una mala estrategia, ¿verdad? Porque pues ya está alcanzando muchos salarios, ¿verdad? Que no eran tan grandes, ¿de acuerdo? Bueno, pues así está la nueva tabla, y esta pues que se quedó vieja, ¿no? Porque está igualita que en el 2009, ¿no? No ha habido ninguna modificación, y esto está provocando que ya te dé ISR. Y pues mi consejo es, no se le puede descontar el ISR a los trabajadores que ganan un salario mínimo. Está prohibido por ley, ¿de acuerdo? Entonces, pues, si ustedes hacen caso a algunos especialistas que han señalado que no lo pague nadie, o sea, que no lo paga el trabajador, que no lo paga el patrón, pues luego yo creo que va a haber muchos líos con el SAT. Yo le recomendaría que mejor sí el patrón pues tiene que asumir esa responsabilidad, como lo hacemos, ¿no? Con la cuota obrera del Seguro Social, ¿no? De hecho, eso lo hemos hecho desde siempre. Si tú tenías trabajadores de salario mínimo, pues la cuota obrera pues la pagaba el patrón y ya estaba, ¿no? O sea, no pasaba nada. Único problema, la cuota obrera pues no es deducible. Pues el ISR, si lo tiene que pagar el patrón, tampoco es deducible, ¿sí? O sea, sí lo tiene que absorber, pero sí lo tendría que pagar, ¿de acuerdo? Sí lo tendría que pagar. Una recomendación que he estado haciendo a algunos empresarios que nosotros asesoramos es, pues no te preocupes, o sea, ponle un peso más del salario mínimo, ¿verdad? Si son 207.44, pues ponle de 208.50. ¿Para qué? Pues ya no te puedes decir, ¡ay! ¿Por qué le está descontando? Pues gana más del salario mínimo. O sea, esa regla es para los que ganan el salario mínimo, ¿no? Pues si este gana más del salario mínimo, pues evidentemente pues ya sí se le puede descontar. Y pues aunque se ve un poco mal, ¿verdad? Le puedes descontar el seguro y le puedes descontar el ISR, ¿verdad? Entonces, pues así está la ley, ¿verdad? Hay que aprovechar esa. Entonces, esto es lo nuevo, la tarifa del impuesto sobre la renta para 2023, que la debes obviamente actualizar en tus programas de nómina para que ya te quede. Esta pues, no la actualices, está igualita que el año pasado, pero esta sí es diferente. Y obviamente pues también se va a modificar la anual para 2023, por supuesto, ¿sí? Porque pues lo lógico es que pues, hay nueva tabla, ¿sí? Y obviamente pues todas las tablas de pagos provisionales pues todas se modificaron, ¿no? Si tú por ejemplo haces pagos de RIF, pues la nueva bimestral pues es la mensual por 2, ¿verdad? Pero si haces pagos de régimen general de ley, pues ya sabes, hay 12 tablas, entonces está la de enero, la de febrero, todas esas las tienes que actualizar para efectos de realizar el cálculo de tus pagos provisionales. ¿De acuerdo? Muy bien. Tema de seguridad social. ¿Sí? Dice, pero si no hay reforma en seguridad social.
Bueno, a saber, ¿ya? Pero tenemos una reforma ya muy viejecita, ¿no? Que pues apenas empezó aplicación. Es una reforma de 2020. ¿Sí? ¿Para qué nosotros nos preocupamos hasta que llega la hora? ¿No? ¿Para qué nos vamos a adelantar? Ya me preocuparé en el 2023. ¿Ya? Ahorita por lo pronto a vivir la vida. Y ya te pones a vivir la vida y llega el momento en el que llega el 2023, ¿no? O sea, ser esperado y demás y todo, ¿verdad? Y ya, ¿ya? Bueno, pues la ley del Seguro Social que se reformó en 2020, pues dice lo siguiente, en el 168, ¿verdad? Se pagará con la cuota por los patrones en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Subrayamos, ¿verdad? Porque la cuota obrera es de 1.125, ¿bien? Para dar esto 4.275 es la que tenemos actualmente o hasta 2022. Entonces, a partir de 2030 se va a aplicar esta. 2030, pero se tiene un tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir? Pues que se va a aplicar a partir de este año, se va a comenzar a aplicar esta nueva tabla, ¿verdad? Y esta tabla, ya saben, tiene una muy seria inconsistencia. ¿Por qué muy seria inconsistencia? Porque usa conceptos que no son lineales, ¿sí? Y ahorita lo vamos a explicar. O sea, un salario mínimo, 207.44. ¿Sí? Ahí dices, sí, un salario mínimo, correcto. ¿Sí? A eso les vas a aplicar la cuota del 3.15, la cuota patronal. ¿Sí? La cuota obrera no se modifica, siempre va a ser de 1.125. O sea, no hay cambio. Y luego dice 1.1 salarios mínimos y luego sube a 1.5 UMAS. Dices, oye, estos dos conceptos son diferentes, ¿no? Son diferentes. Y además, pues esto como que lo quisieron hacer como ¿no? Como la tabla de ISR, como ustedes ven aquí, va de 8.942 y 8.942.49 y luego sube a 8.952.50. Y aquí de 55 a 56. Está bien. Pero es que este está hecho en pesos, ¿no? Y entonces no hay mucho problema porque obviamente de 0.55 pues sigue 0.56 y de 0.07 sigue siendo 0.08. Bueno, pues esa también, ¿no? Sí, pero no. ¿Ya? Y sí, pero no, porque obviamente el salario mínimo, 207.44, resulta que es 200% mayor que la UMA. O sea, ya la UMA. Y recordar que estos empezaron igualitos en el año 2017, cuando se inauguró la unidad de medida de actualización, cuando salió esta ley. Obviamente, estos valían lo mismo, el salario mínimo y la UMA. Sin embargo, a la fecha actual, esto es exactamente la mitad de esto. Y esto ya imposibilitó que puedas aplicar la regla de 420, de 455. Y además aquí habla de salario base de cotización, ¿sí? Y entonces, cuando aplicas el salario base de cotización, resulta, ¿verdad?, que el salario base de cotización nunca es igual al salario mínimo. Bueno, hay algunos casos que sí, ¿verdad? Pero bajo condiciones normales, pues nunca es el salario mínimo, porque el salario mínimo son 207.44. Pero recordar que para el salario base de cotización se tiene que multiplicar por el factor de integración, ¿eh? Por el factor de integración. Y entonces dices, oye, pues si es el factor de integración, ¿y ahora cómo le hago? ¿Verdad? Porque nunca voy a tener un salario mínimo. Y recordar que a partir de este año los factores de integración ya se adecuaron, ¿sí? Ya cambiaron, porque nosotros ya teníamos en la mente conocida desde tiempos inmemoriales, ¿ya?, el factor de integración de 1.0452, ¿sí?, que era el que utilizábamos cuando dábamos de alta a un trabajador. Oye, tengo un trabajador que va a ganar 100 pesos. Estamos hablando de ese tiempo, ¿no? Y dices, sí, ¿y cómo lo voy a registrar en el Seguro Social? Te va a ganar 100 pesos en nómina. Entonces lo vas a multiplicar por 1.0452. Y decías, ay, qué chido, ¿no? Y lo multiplicabas por el factor de 1.0452, ¿verdad? Y ya, pues ese factor de 1.0452, bórralo de tu mente. Se pone delete, como le pones en las computadoras, o super, en español, porque ya no va a existir, ¿sí? Ese factor de 1.0452 ahora va a ser de 1.0493, ¿sí? Porque 1.0452 pues estaba relacionado con
el 6 días de vacaciones, y recuerden que pues eso ya no existe. A partir de este 2023, pues ya son al menos 12 días de vacaciones, ¿verdad? Y entonces, pues eso modifica el factor de integración. Entonces dices, oye, pero pues, si el salario mínimo, yo tengo un trabajador que gana salario mínimo, ¿cómo lo voy a dar de alta en el Seguro Social? Pues gana 207.44 y lo voy a dar de alta por el valor de 217.67. ¿Sí? Y entonces eso ya es más de 1.1 salarios mínimos. Sí, ya es más. Sí, ya es más de 1.1 salarios mínimos. Y obviamente es más de 1.50 UMAS. Sí, ya también es más, ¿no? De UMAS, ¿no? Y entonces, pues ya esta tabla, pues ya al menos los primeros 3 renglones nunca se van a poder utilizar, ¿de acuerdo? Por lo pronto. ¿Eh? Entonces, lo que señala la tabla anterior es aplicable hasta 2030. Ay, ya dices que chido. Pero no está tan chido, ¿no? Parece que es 2030 y te falta un chorro. Pero, obviamente, hay un transitorio que señala que la tabla se va a ir actualizando año con año. Esto, ya sabes, 16 de diciembre de 2020 se publicó y está esta tablita, ¿no? Esta tablita que va a ser aplicable a partir de 2023. Por eso les decía, oye, la reforma de 2020, que se joda, pues ya está, ¿no? Sí, pero resulta que nunca se había aplicado, ¿sí? Nunca se había aplicado modificación. O sea, tú siempre en cesantía y avanza y vejez tenías la tasa de 3.15 y ya, te la llevabas ahí, cachetona, ¿verdad? Y así, eso venía desde la reforma prácticamente del año de 2007, ¿verdad? La tasa de 3.15. Pues eso ya empiézalo a olvidar. Ya dejamos que en 2023 vas a aplicar esta primera tabla, ¿verdad? Que ya es la que me preocupa. Dice, las demás me iré preocupando poco a poco, ¿no? Así como la rana, ¿no? Me mientan al agua y ahí me van subiendo la temperatura para que me queme, ¿no? Pues ahí poquito a poquito me voy a ir preocupando de esto. Lo más probable, si siguiera la fila de incrementos de salarios mínimos, como se están dando en la actualidad, pues lo más probable es que vas a tener 2 tasas, ¿no? O sea, aquí van a haber muchos rangos, ¿verdad? Pero ninguno va a ser aplicable al paso que vamos, o sea, para 2030 vas a tener 3.15, bueno, y de hecho, pues tendrías un solo rango, ¿eh? 3.15, pues yo estoy pensando, digo, pues si nadie gana salario mínimo, porque se aplica sobre el salario base de cotización, y ya decíamos que el salario base de cotización mínimo con el que te aceptan un alta en el Seguro Social, ¿verdad? Es de 217.66, siendo 207.44 el valor actual del salario mínimo, y lo mínimo que te recibes son 217.66, ¿no? Y digo que para el 2030, si se siguiera este ritmo de incrementos en los salarios mínimos, vas a tener el rango 1 y el rango de 4, ¿no? 4 UMAS, porque esto está hecho en UMAS, ¿verdad? En UMAS. Entonces, pero por lo pronto, es que es lo que me importa ahorita, ¿no? Porque ya el futuro, pues ya lo vería, a ver qué pasa más adelante, ¿no? Bueno, el primero, 3.15, subiría el segundo rango, 3.81, no es aplicable ya. El tercero, 3.575, no es aplicable ya. Aquí ya empieza a poder ser posible aplicar de 2.1 en adelante, ya puedes comenzar a aplicar 3.751, 3.869, 3.953 y 4.016, hasta 4.241. Bueno, 1.1% más, pues no es tanto, ¿no? No es tanto ahí, pero aquí ya estamos hablando que son 8.725 más, o sea, 8% más lo que vas a tener que pagar en el año de 2030. O sea, como diría un clásico, pues lo van a ir metiendo lentamente, ¿verdad? El aumento, van a ir metiendo lentamente, para que ni sientas, ¿no? Ya cuando menos esperes ya estés al 11% y nadie diga nada, ¿no? Bueno, pues aquí una inconsistencia tremenda en esto, ¿no? La estructura inicialmente es con salarios mínimos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues hay que tomar el valor del salario mínimo en los primeros rangos y luego después, pues se tomaría con la UMA correspondiente, ¿verdad? Los rangos restantes. Y es precisamente lo que genera una gravísima inconsistencia que deriva en aplicabilidad de la tabla, tal como se verá enseguida. O sea, te va a decir,
porque genera una inconsistencia tremenda. Bueno, pues hay rangos que no van a ser aplicables, ya lo decía yo inicialmente, ¿no? Porque ahorita con la UMA que ya salió, la de febrero de 2023, que de hecho febrero ya no está tan lejos, ¿no? Pues ya hoy estamos a 27 de enero, o sea, nos quedan exactamente 5 días, ¿verdad? 30, 35 días con la UMA del año pasado. Y en términos generales, pues digamos, pues es que esta semana, pues si la cierras así de manera normal, pues ya cerró ayer, ¿no? Y entonces ya la siguiente semana, bueno, digo, muchas empresas que nosotros asesoramos, pues cierran nómina los viernes y comienzan, los jueves, perdón, y comienzan la nueva nómina el viernes. Entonces esta es del 27, 28, 29, 30, 31, 1 y 2. O sea, esta nómina es del 27 de enero al 2 de febrero. Entonces ya la consideras para efectos prácticos como una nómina del mes de febrero, porque la voy a pagar el 3 de febrero, ¿verdad? Entonces, esta es la última nómina en la que utilizamos la UMA anterior y a partir de esta nómina comenzamos a utilizar la nueva UMA, la del año 2023, ¿verdad? Y bueno, pues esto ya nos está generando un problema, ¿verdad? Así como que curiosito, que tenemos que considerar para efectos prácticos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que considerar para efectos prácticos? Bueno, porque resulta que tenemos, ¿verdad? De acuerdo con las nuevas disposiciones, hay un salario mínimo al día de hoy que es por el monto de 207.44 en esta zona. Estamos aquí en la zona normal, ¿verdad? Está la zona fronteriza, que eso ya hace tiempo que pasaron esos 207.44. Y la UMA nueva son 103.74, ¿verdad? Pasó de 96.22, que está en la de 2022, a 103.74, que es la que está aplicable a partir del próximo mes. Recordar también, pues de una vez les platico que es muy importante que actualicen la UMI. ¿Qué es la UMI? Unidad de medida del Infonavit. ¿Ya? Esos dijeron, oye, la UMA. No, nosotros tenemos nuestra propia UMI. ¿Ya? Y crearon su UMI para que te friegues, ¿no? Y entonces ahí está. Bueno, entonces, pues, 103.74, ¿sí? Por 2, ¿verdad? Porque es muy curiosito, porque les digo, ya está al 200%, ¿sí? 103.74 por 2, pues te dan 207.48. Y obviamente el salario mínimo es de 207.44, pues prácticamente ya es el 100%, ya ha habido un 100% de incremento o de diferencia entre el salario mínimo y la UMA, ¿verdad? Entonces, eso ya genera cierto problema práctico en la tabla anterior, ¿verdad? ¿Por qué se genera este problema práctico? Bueno, pues porque aquí está en salario mínimo, el primer y el segundo subrango comienzan con salarios mínimos y después se brincan a UMAS. Y dices, ¡ay! ¿Y ahora qué hago? ¡Ay! ¡Qué gacho, Nacho! ¿Verdad? Pues sí, ¿verdad? Entonces, como son ya prácticamente en términos reales, un 99.96%, o sea, digamos, un 100% más, pues ya ahí empieza a haber inconsistencias serias. Y además, se había combinado dos indicadores económicos en una misma tabla. Es algo inédito, ¿no? O sea, sí, claro, es que tú puedes decir, oye, pero es que la cuota mínima para pagar el seguro social es un salario mínimo y la cuota máxima para pagar el seguro social son 25 UMAS. Dice, entonces ya estaba combinado. Pues más o menos, ¿no? Lo que pasa es que se hablaba de un límite mínimo y un límite máximo. No había mucho problema, ¿no? Ya estaban lejos uno de otro, ¿verdad? Pero aquí, pues como lo están muy demasiado cerca, o sea, estamos hablando de un salario mínimo y 1.1 salario mínimo, y se brinca a 1.5 UMAS. Ahí ya la cosa, pues ya no da muy bien, ¿eh? Entonces son dos cosas diferentes. Los indicadores económicos dentro de una misma tabla. Bueno, pues si hubieras hecho eso, pues cuando me lo hecho todo en salarios mínimos, todo en UMAS, para que no hubiera bronca, ¿no? Pero pues bueno, el señor no le entendió muy bien el asunto, ¿no? Es cuestión del legislador, ¿no? Y es algo inédito en materia fiscal. Al parecer se inspiró en la tabla del artículo 96, lo que decíamos, ¿no? Que esto es, pues sí, pero eso está en pesos y ahí no hay mucho problema, ¿no? Porque va cambiando y va haciéndose una encima de la otra sin ningún problema.
Pero en vez de utilizar importes exactos, empleo indicadores económicos. Y como que nunca pensó que había que convertirlos en pesos para hacerlos prácticos, ¿no? Y entonces llegamos a este problema, ¿no? El salario mínimo es considerablemente mayor a la UMA. Sí, ya lo vimos, ¿sí? El salario mínimo general 207.44 y la UMA que entrará en vigor en febrero de 2023. Aunque en términos prácticos, ¿verdad? Si haces nóminas semanales, pues de hecho ya entra en vigor a partir del día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya decíamos que esta nómina sería del 27 al 2 de febrero, considerando que fuese nóminas de carácter semanal y vencieran los viernes, ¿ya? Vencieran los jueves, perdón, para empezar la nueva nómina en viernes, ¿no? Que es cuando pagamos habitualmente, pues para poder hacer las transferencias. Y entonces, pues en febrero ya tendremos esta UMA de 103.74, la de 2023. Quería conocer el INEGI el día 10 de enero de 2023, ¿verdad? La UMA de 2023, 103.74. ¿Cómo se observa? El salario mínimo es 100% mayor a la UMA, términos nominales, ¿verdad? Porque pues, si multiplicas este por 2, te da 207.48. Pues, prácticamente estamos hablando de que es el doble, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando ahí del doble del valor que te corresponde y entonces es una cuestión que hay que tomar en cuenta para efectos prácticos de la determinación del impuesto, ¿verdad? Y luego, entonces, pues este valor 100% mayor, pues ya genera un problema. Y cuando esto hace gravísima inconsistencia, ya que se vuelve imposible dentro de los rangos ubicar el salario base de cotización. El problema se hace evidente cuando se realiza el análisis de rangos en pesos corrientes y no en indicadores. Para efectos del presente análisis, pues usaremos el salario mínimo general que está vigente. Porque si lo hacemos en región fronteriza, esto todavía es peor, ¿no? O sea, ahí todavía está peor la situación, ¿no? Bueno, aquí tengo la tabla de cesantía en edad avanzada y vejez, ¿eh? Donde muestra que pues es para ubicar el rango del indicador, límite inferior, límite superior y la cuota patronal. Un salario mínimo, 207.44. Ya está tomada el salario mínimo 207.44 y la UMA de 2023, que recuerden está vigente a partir del 1 de febrero de 2023. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues ya la estamos tomando pues, para tener una visión, digamos, más global del asunto. Un salario mínimo, 1.1 salarios mínimos son 209.51. Entonces, de aquí a esto ya no cuadra, ¿no? O sea, límite inferior 209.51. Límite superior 155.61. Dices, ¿eh? Pues este es menor que este, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Sí, o sea, se fregó todo, ¿no? O sea, no cuadra la situación. ¿Está bien hecho esto? Sí, o sea, usted puede decir, oiga, ¿cómo lo convirtió? Pues multipliqué aquí, obviamente, multipliqué el salario mínimo, 207.44 por 101, me da 209. Además digo, oye, ¿y si yo tengo sueldo de 208 pesos? Pues no estoy ni aquí, ¿verdad? Ya no me coincide nada. ¿Eh? Y luego digo, bueno, pues este es mayor, el límite inferior es mayor que el límite superior. Y dices, pues que la o sea, ¿cómo pudo pasar esto, no? O sea, el límite superior se supone que debería ser mayor. Pues, sin embargo, al hacer la conversión, pues te pasa esto, ¿no? Inclusive, aquí el límite superior es pues, mayor que este límite superior. El límite inferior es mayor que este límite superior. Pero también es mayor que este límite inferior y que este límite superior, ¿no? Y todavía es mayor que este. Tú dices, que la fregamos. Aquí sí ya no da nada contra nada, ¿no? Bueno, pues lo que dices, bueno, pues ¿qué hago aquí? Pues ya no sabes qué hacer, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? Pues técnicamente lo que podrías decir, ok, ¿puedo aplicar a 3281? Yo digo que ya no es aplicable. Obviamente nadie lo ha aclarado, ¿eh? No saca, oye, podemos sacar un acuerdo del Consejo Técnico para decir algo, ¿no? Oye, fíjate que como nos equivocamos aquí, pues estos tres no se pueden aplicar nunca y el que vas a empezar a aplicar es porque aquí sí está ya correcto, ¿no? O sea, aquí ya hay un límite inferior y superior. Pero pues digamos, podríamos decir que brinca, perdón, desde aquí hasta acá, ¿no? 209 se brincaría hasta este.
de 259.35. Puede ser, ¿verdad? Pero ya decíamos, como nadie puede darse de alta con menos del salario mínimo, y como esto, pues el límite inferior es superior, el límite inferior es superior al límite superior, pues yo creo que este es inaplicable y este también. Empezarías a aplicar desde aquí, ¿verdad? Bajo un criterio prudencial, obviamente, ¿no? Bajo un criterio prudencial. Sin embargo, pues todo esto no da nada contra nada, ¿no? Y luego, obviamente dices, bueno, ok, 259.30, ya me voy a hacer eso que dices aquí, ¿no? O sea, no puedo aplicar este porque nadie se da de alta con 207.44 en el seguro, o sea, no tiene salario base de 207.44, ni siquiera de 209.51, porque ya decíamos que el mínimo son 217.66, ¿verdad? Porque es el salario mínimo, pero por el factor de integración, que ahora no es de el 01.0452, sino es de ese 1.0493, ¿verdad? Entonces yo creo que pues empezaría a aplicarse a partir de aquí, a saber, ¿no? Porque de hecho este sigue siendo mayor que este, ¿no? Sigue siendo 209.51 es más que 208.51. Aunque, pues si lo comparamos con el superior, pues sí sería hasta aquí. ¿Eh? Entonces creo que aquí es donde estaría, por ejemplo, uno que gane salario mínimo, le aplicaríamos la tabla de 3.750. Luego, oye, ¿qué pasa si yo gano 312 pesos? Entonces, pues 312 es mayor que 311.22, pero es menor que 312.25. ¿Y estos? Pues, están ahí como que en los incolocables, ¿no? O sea, no sabes dónde ponerlos. ¿Debe ir aquí o debe ir acá? El que gana 312 pesos ya con integración y todo. Va a decir el seguro social va a decirte, no, ponlo aquí, no te hagas, ¿no? O sea, debes de ponerlo entre 3.01 más y 3.50, que no es así, o sea, no es verdad, o sea, no está ahí. Eso está ahí en un limbo radiofónico que no se puede, pues, saber, porque te digo, ni es 311.22, ni es 312.25. Y uno que gana 363.50, misma razón, ¿no? O sea, no está aquí, pero tampoco está acá. ¿Sí? Está perdido en el espacio. Uno que gane 415 pesos, pues no está aquí y tampoco está acá, ¿no? Entonces, ¿dónde los pongo? Dices, pues, lo técnico sería que no se les aplique, o sea, no hay lugar para clasificarlos y eventualmente, pues no se les debería cobrar la cuota de patronal de cesantía en edad avanzada y vejez. Eso sería lo técnico, ¿sí? Inclusive podría ser sujeto de amparo. Lo que pasa es que recordar que eso es un beneficio para los trabajadores, porque si no les aplicas la cuota de cesantía en edad avanzada y vejez, pues luego cuando quieran pedir su pensión, pues puede ser que no proceda, ¿no? Pero yo creo que si metes un amparo, pues sí debería de dártelo, porque decir, pues es que no los puedo clasificar, ¿no? E imagínate que yo tengo a todos mis trabajadores con 415 pesos, ¿verdad? ¿Sí? Y ya saben, no está aquí ni está acá, ¿no? Entonces está indefinido. O sea, tengo 10 trabajadores y a todos les voy a pagar 415 pesos. No está, no existe el rango correcto para clasificarlo, ¿verdad? Porque tú estableciste una tabla que resulta inaplicable, al menos por este año, ¿no? ¿Sí? Por este año, mientras se tome el salario mínimo y la UMA de este año. ¿Sí? Entonces, un problema serio de todos los que les es inaplicable. Ya vimos a varios que están en ese rango, en los cuales pues, no están ni en el límite inferior ni en el límite superior. ¿Vale? Entonces, pues ahí grave situación. Y estos porcentajes que puse aquí, ¿verdad? Como ustedes ven aquí en la tabla, pues son los del año 2023, por supuesto, que es los que vamos a aplicar para los efectos de este año. Los demás, pues recuerden, todavía están en estado de excepción temporal y obviamente cuando llegue el 2023, pues ya utilizaremos esta tabla y así nos iremos llevando hasta llegar al 2030, que ya utilizaremos la definitiva del impuesto. Es decir, ¿esto es raro? No, de hecho ya se hizo, ¿no? En el año 1997, cuando sacaron la ley del Seguro Social, si ustedes recuerdan, pues la cuota de enfermedades y maternidad la fueron subiendo periódicamente
hasta en 10 años, que ya se quedó como la tenemos actualmente. No les digo la cuota porque ya ven que son varios porcentajes, ¿verdad? Pero pues todos esos también estuvieron así. Fueron 10 años de espera que cada año iban subiendo en porcentaje. Lo que pasa es que esta pues está mal hecha, ¿no? A alguien se le ocurrió una idea acá, pero nunca se le ocurrió hacerlo en pesos para ver qué era lo que pasaba, ¿no? ¿Eh? Y decir, ay, pero esto es de 2023, pues el mismo problema había en 2022, ¿verdad? Y en 2021 y en 2020, porque la UMA y el salario mínimo, pues no coincidían ya desde entonces. Y entonces ya había serios problemas, ¿verdad? En esta aplicabilidad de la tabla de cesantía en edad avanzada y vejez, ¿de acuerdo? Pues ya ahí ya tenemos un pequeño, gran problema. Ahora, ¿qué hizo el NOMIPAC? Ver Compact y nóminas, ¿verdad? Porque digo, pues sí, o sea, tenemos que ver, porque es de los comerciales más importantes, ¿no? O sea, es de los paquetes comerciales más importantes. Pues hizo lo siguiente, ¿verdad? Puso el valor de un salario mínimo, y de ese va desde 0 hasta, y nada más puso, oye, ni siquiera le puso límite inferior, le puso importe inicial, para que digan, oye, pues para que no se vayan a confundir, porque esto está hecho un lío, ¿no? Y fíjate, lo curioso del asunto, hace esto y dice, bueno, pues ok, 207.44 y pone lo que es un salario mínimo en entre 1.11 y esto. Y aquí pone este de 207.44 el salario mínimo. Y luego se brinca y dice, oiga, y aquí puso de 1.1 a 1.50 y dice, oye, de 1.50 a 2. Ya como ya no es aplicable, o sea, este rango que está aquí, ya no se puede aplicar, entonces pues ya ni lo pongo. ¿Para qué voy a gastar pues la broma en infiernillo, ¿no? Y puso 208.52 y luego ya se brinca, esto sí los pone porque pues ya son valores válidos, ¿verdad? Valores válidos, y entonces se brinca el de 1.51 a 2 y se va de 2.1 en adelante. Las demás tablas pues ya las va omitiendo. Si acaso en el 2024, en enero de 2024, ¿verdad? Se aplica pues el nuevo valor correspondiente, ¿verdad? A el 25% de aumento que trae como deseos el presidente, pues obviamente ahí el detalle es que pues sí va a ser una cosa tremendamente peligrosa de que por esta causa se van a eliminar a lo mejor un rango más, ¿no? El de 2.1 a 250 desaparecería y ya nada más quedaría este de 1.1 y brincaría a 251 a 3 y ya nada más quedarían 4 rangos, ¿no? Los demás serían inaplicables. Fíjate, así lo solucionó NOMIPAC para decir, pues es que de alguna forma hay que solucionarlo, ¿no? ¿Sí? Y si vemos el de fronteriza, pues todavía es peor, ese ya tiene menos rangos, porque recuerden que fronteriza, pues el salario mínimo es muy mayor al que se da. No lo vemos aquí porque precisamente no tiene importancia en la realidad para efectos prácticos y evidentemente pues no tiene ningún valor pues estar viendo estas cosas. ¿Verdad? Bueno, pues ahí está la solución, digamos, teórica de este pequeño y gran entuerto que es la situación de pues el manejo inadecuado de los salarios mínimos y de las sumas. ¿Verdad? Bueno, se nota que el segundo rango de 1.50, cuando se pasa de pesos, es inferior al mayor, que es el límite superior. Esto por motivos señalados previamente. El salario mínimo es muy superior a la UMA, pues 100%, pues ya es muy superior, ¿verdad? Considerando que en el 2017 eran iguales, pues imagínate lo que ha subido el salario y lo que se ha conservado la UMA, pues tenemos un entorno inflacionario, aunque es alto, pues digamos no ha sido tan alto como el que se ha dado en los valores. Y obviamente, pues de repente vemos que, ok, pues ha habido un incremento del 25% del salario mínimo, ¿verdad? Pero, pues, no sé, los salarios contractuales, pues, están aumentando entre 4 y 6%, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la universidad dijeron, ¿cuánto nos van a dar de incremento? 4%. Porque es lo que nos dio la Federación de Aumento, ¿no? Entonces los trabajadores, oye, pero a los normales les dan 20 y a nosotros nos dan 4. Pues sí, tú ganas más, pues ahora te jodes con el 4%. En Puebla, por ejemplo, la Volkswagen dijo, pues les voy a dar el 7% de incremento. Pues no está mal, ¿no? Pero aún así sigue siendo inferior
al 20% de incremento del salario mínimo, ¿no? Bueno, pues ahí está. Bueno, el problema empeorará, pues la tendencia del gobierno federal es actual, es aplicar incrementos sustanciales al salario mínimo. Ya decíamos, ¿no? El próximo año van a quitar, si la cosa sale igual como la prevé el presidente, ¿verdad? Y ya decíamos que si se incrementara como él lo está pidiendo para el año próximo, o lo pidió en esta ocasión, que se incremente el salario en 25%, ¿sí? El valor del salario mínimo sería 259.30, ¿sí? O sea, aquí el valor mínimo sería 259.30 y se brincaría pues prácticamente ya hasta aquí, o sea, ya nada más quedarían los rangos de 2.51, ¿sí? En adelante, ¿sí? Ya no aplicaría ni el de 1, ni el de 1.51, ni el de 2.1 a 2.50, porque ya 259.30, pues el límite inferior sería 260 pesos, ¿verdad? 60.38. O pues pudiera ser que dijeras, oye, pero son 259.30, aquí son 259.35. Puede ser, pero yo creo que ya te vas a decir, ya déjelo hasta aquí, ¿no? Ya, se joda, ¿no? Faltarían 5 céntimos, ¿no? Para llegar a este valor. Pero pues, no sé, ya desaparecería un rango más y así pues irían desapareciendo los rangos de esta tabla, conforme se vaya aumentando el salario mínimo. Y obviamente resulta imposible determinar la cuota patronal para los trabajadores de salarios localizados en algunos de estos rangos, ¿no? O sea, en el rango 1, en el rango 2 y en el rango 3. ¿De acuerdo? Bueno, en el 1 sí, pero en el 2 y 3. Y recuerda, ya decíamos, en el 1 no, nadie puede entrar considerando la integración del salario. ¿De acuerdo? Considerando la integración del salario. Y luego problema 2, los salarios que no están incluidos en ningún rango, ¿no? Limbo radiofónico que ya habíamos señalado, ¿verdad? Como el caso de quedar en una cuota de patronal asignada, ya que estrictamente no podría habitarse en ningún rango, ¿sí? Ya lo decíamos, ¿verdad? Pusieron de 1.93, pero pues ya decíamos el valor de 312 pesos, pues no está en ninguna parte, 363.50 no está en ninguna parte, 415 pesos no está en ninguna parte, ¿sí? Y entonces, pues todos estos, pues, dices, ¿dónde los pongo? Y pues dice aquí, pues, probablemente puede decirse, oye, pues sería menor el límite inferior, ¿sí? De ubicarse en el rango superior. Por lo tanto, formalmente no podría concluir que no hay forma de determinar la cuota patronal de un salario base que se encuentre en esta situación. O sea, no se podría determinar cuánto hay que pagar, ¿no? ¿Por qué no se podría determinar cuánto hay que pagar? Pues simplemente porque no está establecido en ningún rango, ¿sí? Excepto porque fue un error. Y el Seguro Social seguramente va a decir, ponlo en el de arriba, tú no te preocupes, ¿verdad? Y de hecho, pues obviamente, ya salió el SUA nuevo, ¿verdad? La versión 3.63, que recomiendo que incremente. Y que de hecho ya trae consideradas las nuevas, los nuevos factores de integración que ahorita vamos a ver, ahorita que lleguemos a la parte de vacaciones. Entonces, ya trae el nuevo factor de integración de 1.0493 y obviamente, pues también ya trae anexo, ¿sí? Las nuevas cuotas de cesantía en edad avanzada y vejez que acabamos de ver, ¿verdad? Para la corrección. Obviamente, pues la primera aplicación de esta, de la versión 3.63 del SUA sería aplicable a partir ya de este mes, ¿no? Que en la mensual, de hecho, no hace cambio, no hay ningún cambio en la mensual, pero en donde sí hay cambio sustancial es en las bimestrales para el cálculo de cesantía y vejez, porque recordar que cesantía y vejez se paga solamente bimestral, ¿no? Pues obviamente pues, causará muchos conflictos entre patrones y el IMSS, pues los primeros intentarán pagar como en el rango inferior, mediante que la autoridad querrá que los patrones paguen conforme al rango superior, ¿verdad? Y de hecho, pues, como no más puedes hacer los pagos en el SUA o a través de la línea de captura, que de hecho la hace la autoridad y la hace con un formato similar al del SUA, pues ¿qué haces? ¿No? O sea, no puedes tú editarle ahí y decir, sí, pues voy a bajarle porque es que no debe pagar. Y no puedes hacerlo, ¿no? Y hoy voy a sonar fatalista, pero el IMSS siempre tendrá el control de la situación, pues quien realiza las adecuaciones pertinentes sería el Sistema Único de Autodeterminación. Aun cuando, digamos, pues pareciera que esto resulta hasta inconstitucional, ¿no? Al estar poniendo cosas que son
ciertamente ilegales y que crean conflicto entre los patrones, ¿verdad? Entonces, pues así está establecida la regla correspondiente para estos efectos, muy importantes. Entonces, de todos modos, pues ya sabes, actualiza el SUA, muy importante, ¿verdad? Actualiza el SUA y no se te olvide actualizar salarios mínimos, actualizar UMAS y actualizar la UMI, ¿verdad? Pues a mí ahorita se las platiqué cuál era la del Infonavit, ¿vale? Bueno, pues muy importante. Reformas a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, Chuy va a hablar un poquito más profundamente del tema. A mí me interesa, porque yo estoy viendo la parte fiscal fundamentalmente, ¿verdad? Es lo que yo estoy viendo. Y entonces, pues vamos a ver en esta parte de la reforma del trabajo, inicialmente pues sí veo lo que dice el artículo. Fueron dos reformas muy pequeñitas en realidad, ¿no? Dos artículos modificaron esta modificación a la Ley del Trabajo, publicada pues por ahí el día, se autorizó el día 15 de diciembre, o sea, el último día de la legislatura, se aprobó esta reforma. ¿Cómo quedó? Pues el artículo 76, los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables, ¿verdad? ¿Sí? Es lo mínimo que debes recibir. Y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20. Fíjate, hasta la ley anterior pues aumentaba 6, 8, 10, 12 y luego ya se quedaba en 14 y de ahí se iba hasta 5 años, ¿verdad? Y acá no, le echaron un día más, o sea, un aumento más de manera anual, ¿sí? Llega a 20 y luego para pasar a 22 sería del año 6 al 10, ¿verdad? Y así se la va llevando. Entonces, pues es una modificación también trascendente porque ya no está tan lejos llegar a 20, ¿no? 12, 14, 16, 18 y 20. ¿Sí? Entras ahí directamente hasta 20 y luego ya empiezan los incrementos cada 5 años. Ya me he dicho, oiga, ¿y hay un límite? No, no hay límite hacia arriba. El límite habitual, pues te lo da el mismo organismo, ¿no? Que también, pues, no puede estar trabajando eternamente, ¿no? Y entonces, pues, habitualmente, pues, hay un plazo de vida laboral, que es el que tú aplicas, ¿no? Y entonces, pues, te aplicas el plazo de la vida laboral y evidentemente, pues, hasta ahí llega el aumento en los días de vacaciones. Y el 78, que inicialmente habían dicho, bueno, está bien, vamos a ponerlo en forma continua, habían dicho que eran al menos 10 días, luego ya lo cambiaron a 12. Y dijeron, bueno, al menos 12 días, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo 5 años, ¿sí? Ya tengo derecho a 20 días de vacaciones. Y entonces digo, bueno, voy a tomar 12 días, que técnicamente en una empresa normal serían como 2 semanas, ¿no? Voy a tomar 12 días de vacaciones y a lo mejor los otros 8 días que tengo de vacaciones, pues los dejo como comodines para cuando no pueda ir, ¿no? Que luego pasa, oye, pues se puso malo tu hijo, tienes que ir por él al colegio, ¿no? Pues, o a la escuela. Pues obviamente, pues agarras uno de tus días de vacaciones, vas, recoges al niño, y ya te quedas con él porque está enfermo, ¿no? Pues sí puede hacerse eso, ¿verdad? Y él me decía ayer en el curso, dice, oiga, pero si resulta que el trabajador nomás quiere tomarse 6 días de vacaciones o 4 días de vacaciones, porque aunque así somos trabajadores, y los tomando en periodos de 4 días, ¿no? Entonces dices, técnicamente eso no estaría permitido por la ley. O sea, tiene que agarrar los 12 días que están marcados, ¿verdad? Si es su primer año, pues se supone que tendría que agarrar los 12 días, ¿verdad? Y nada, oiga, voy a reservar unos dillitas por si tengo necesidad de salirme o de que me sienta mal y me los paga como días de vacaciones o pues para ir al evento de la escuela, ¿verdad? Para ir a los honores a la bandera, porque mi hijo va a estar ahí de abanderado y cosas así por el estilo. Pues técnicamente, si es el primer año, pues no se podría porque tienes que tomar todos los días de vacaciones, ¿de acuerdo? Pero ya tienes más de un año, pues ahí sí puedes diferir parte de los días de vacaciones sin ningún problema, sin ningún problema. Luego lo que ocurre en las empresas es que a veces los trabajadores van adelantando días de vacaciones. Oiga, me da 2 días de vacaciones porque pues fíjese que voy a agarrarme 2 días, jueves y viernes, y me voy a ir a la playa con la familia. Y pues, jueves, viernes, sábado y domingo. Y dices, pues va, ¿verdad? Todavía ni siquiera completa el año, a lo mejor tiene 5 meses, ¿verdad? Pero pues haces eso porque dices, bueno, a todo mundo le van a tocar, ¿no? Y ahora van a ser 12, entonces pues se los va a adelantar.
Y luego en el mes de abril, que ya tiene 8 meses, me dice, oiga, ¿me puede dar otros 3 días de vacaciones? Porque mi esposa se puso enferma y voy a ir a cuidarla y no sé qué. Ah, perfecto. Tomas otros 3 días de vacaciones. Entonces ya adelantaste 5 días del total de vacaciones que tú tienes derecho. Y así te la vas llevando y vas gastando los días de vacaciones por adelantado. Pues mi opinión es que si es por adelantado no hay problema, ¿verdad? O sea, si lo vas haciendo antes del cumplimiento del año. Pero si lo haces después del cumplimiento del año, pues ya. Y ahí dices, oye, pues este que ya había tomado 5 días, pues ya nomás le quedan 7, ¿no? Y entonces el día que agarra ya sus vacaciones, digo, pues agárrese sus 7 días que le quedan disponibles, ¿no? Y entonces, pues ya ahí, pues no hay ningún inconveniente. Esto sería para los 12 días consecutivos, ¿verdad? Sería, pues, obviamente, para los casos en los cuales pues, el trabajador no haya tomado ningún día de vacaciones, ¿verdad? Y obviamente, pues decide tomarlos en el momento. ¿Bueno? Bueno, obviamente, tengo un problema con el Seguro Social, por eso lo veo yo aquí, ¿no? Chuy más adelante va a profundizar más en la cuestión de vacaciones, ¿verdad? Entonces, para efectos del Seguro Social tenemos lo siguiente, esto era hasta el año 2022, a partir del año de 2023, porque acuérdense que esta regla se publicó desde diciembre, ¿verdad? Pues entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2023. Eso ya de hecho nos genera un problema, ¿no? O sea, oye, tengo un trabajador que cumplía años el 15 de enero de 2023. Y tú dices, pues casi todo el año estuvo bajo el esquema del 2022, o sea, bajo este esquema de vacaciones. Cumple 2 años de vacación, 2 años de trabajar en la empresa. Y tú dices, oye, pero nada más tiene 15 días del año 2023, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces digo, oye, pues, ¿cuánto le doy? ¿8 o 14? ¿Sí? Y además es una diferencia, ¿no? Pues técnicamente lo que tendría que hacerse es que se le tiene que dar 14, ¿sale? Y eso pues porque la Ley Federal del Trabajo establece que en el caso de interpretación se tiene que tomar en cuenta la que sea más favorable al trabajador. Y tú dices, oye, pero Pérez trabajó 15 días en el mes del 2023 que correspondían, porque realmente estas vacaciones son prácticamente, digamos, del 2022. Y todavía peor así, ¿no? Hay un trabajador que cumplió años en el 12 de diciembre de 2022. Fíjate, para que sea un día así icónico. Pues el 12 de diciembre de 2022 cumplió 3 años de servicio. Y le voy a pagar las vacaciones ahora, 27 de enero de 2023. ¿Cuántos días le doy? ¿10 o 16? ¿Sí? Pues técnicamente como si es un derecho que ya fue finiquitado en el año 2022, ¿verdad? Pues teóricamente ahí sí procedería que les otorgaras los 10 días de vacaciones, porque realmente esas vacaciones se devengaron en 2022. La misma Ley Federal del Trabajo establece que tienes 6 meses para programar las vacaciones de los trabajadores a partir de que se dé el cumplimiento del año, ¿verdad? Entonces, pues ese que tenía, cumplió el tercer año de servicios en la empresa el 12 de diciembre de 2022, pues yo tendría enero, febrero, marzo, abril, mayo y a junio, hasta el 12 de junio de 2023, para programarle las vacaciones que correspondían al año de 2020. ¿De acuerdo? Y a ese, en términos generales, sí le tocarían 10, y a las que venzan el 12 de diciembre de 2023, ahí serían 18 días, porque ya cumpliría 4 años, perdón. Aquí cumplió 3 y cumplirá 3. ¿Vale? Pues son reglas que pues se tienen que analizar de manera directa. Ahora, ¿cuál es la importancia de ver este tema, verdad, sobre la cuestión de la seguridad social? Bueno, pues ya les decía, ¿no? El factor de 1.0452, que nosotros lo teníamos como guardado en un cajón de la memoria como contadores, pues era con el que dábamos de alta a los trabajadores, ¿no? Entonces, pues tenía un trabajador que le iba a dar de alta con 1,000 pesos, ¿verdad? Y entonces ya no eran 1,000 pesos, eran 1,045.20. Pues ahora a partir de esta modificación ya, si doy de alta a ese mismo trabajador el 5 de enero de 2023, ¿ya? Se lo di de alta, el anterior, el 5 de enero de 2022. O sea, 104, 1,000 pesos, 1,004.50.
Y ahora, a partir de esta nueva factor de integración, ¿verdad? Serían 1049.30. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ya cambió el factor por los días de vacaciones y entonces integra. Esto obviamente, pues estos factores de integración, ya saben, siempre que consideres valores mínimos señalados por la Ley Federal del Trabajo. Y luego, muy importante, ¿no? Ya lo señalaba también el día de ayer en el curso, pues el gremio de los maestros, pues siempre había sido el gremio consentido del profesor, al menos en materia de vacaciones, ¿no? O sea, en materia de vacaciones, pues no había quien nos llegara siquiera cerca de, pues, de los periodos. Por ejemplo, aquí en la universidad, los maestros, pues nos dan 45 días de vacaciones. Y es, puta, qué vida, ¿verdad? Sí, a vivir la vida loca, ¿no? Hay 45 días porque son 15 días en abril, 15 días en julio y 15 días en diciembre. ¿Verdad? ¿Está bien? Perfecto. Todavía no llegan aquí. Y dices, no, todavía no, ni se nos acerca. Pero, obviamente, pues los maestros ya saben, por tradición descansamos los sábados y domingos, ¿no? O sea, no hay escuela que abra sábados y domingos, ¿no? Tradicionalmente descansamos sábados y domingos. Y recordar que en materia laboral, pues la costumbre es ley, ¿verdad? Entonces, si la costumbre local es que se descanse sábados y domingos, pues obviamente, ¿verdad? Pues esos no se consideran como días laborales. Ok, entonces quito sábados y domingos, perfecto. Pero además, pues resulta que como es en la segunda quincena de abril por la feria, pues tenemos el 25 de abril, que es festivo, y el 1 de mayo, que también es festivo. Y luego en diciembre se atraviesa el 25 de diciembre, que es obviamente Navidad, y el 1 de enero, Año Nuevo. Entonces, eso dices, no los cuentes, ¿eh? No los cuentes. Entonces dices, ok. Entonces quiere decir que entonces tengo 10 en 10 y no 10, sino serían 8, ¿verdad? Porque no cuento 2, 8 días en el mes de abril, ¿verdad? Tengo 10 días en el mes de julio y tendría 8 días en el mes de diciembre, descontando los 2 días que fueran hábiles. Recuerda que tiene que ser de hábiles, ¿no? Porque ya ven que, por ejemplo, este año, pues el 25 de diciembre cayó, el 2022, el 25 de diciembre cayó en domingo, y entonces ahí ya no lo descontarías porque ya está descontado como, ¿no? Pero este año 2023, pues sí, todos son días hábiles, o sea, todos caen en la semana. Entonces, serían 28, 16, 26 días los que tenemos pagados. Y tú dices, hijo, fíjate, ya llegamos a 26 días. Y digo, caray. Entonces ya estamos por aquí entre 16 y 20 años. Y resulta que aquí en la casa, ¿verdad? Porque hice una investigación y les pregunté, dijo, más o menos tenemos como unos 300 trabajadores que exceden de 20 años de servicio. Aquí la gente dura, ¿no? Y entonces, pues, esos 300 trabajadores con los 26 días que nos están dando de vacaciones, pues ya no se les cubre la cuota, ¿no? Y entonces dice, hijo, y hay gente que tiene más de 30 años de servicio y obviamente, pues, menos se le cubre la cuota de días de vacaciones. Esto quiere decir que ya nos alcanzaron los simples mortales y ahora, pues, se tiene que hacer adecuaciones a los días de vacaciones, ya sea que a estas personas que tienen una antigüedad mayor, entre los que me cuento yo, por cierto, yo tengo 24 años, y entonces pues ya tengo que decirles que pues me den 2 días adicionales de vacaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos 2 días adicionales de vacaciones, pues se lo va a decir, ¿para cuándo? No sé, un día que ocupe para irme por ahí, ¿eh? Órale. Y entonces, pues sí, y hoy, mañana que tiene 30, pues ya le tienen que dar 6 días adicionales de vacaciones. Entonces, pues así está la situación y hay que considerar pues que esto pues nos está llegando a superar de una manera importante. O sea, porque les digo, yo nunca pensé pues que nos vayan pues que nos iban a alcanzar los mortales, ¿no? Y fíjate, ya nos alcanzaron, ¿no? Cualquier persona puede tener estos días de vacaciones y además, oye, pues yo practicaba en Europa, por ejemplo, pues por ley europea, todos los trabajadores tienen derecho a un mes de vacaciones, pero es un mes natural de vacaciones, ¿no? Y habitualmente en agosto, pues casi nadie trabaja, salvo obviamente, pues las cuestiones pues, relacionadas con el turismo,
toda la gente descansa en prácticamente todas las actividades. Y entonces dices, oye, pues estaba chido, ¿eh? Pero resulta que si consideramos que aquí con nosotros haya empresas que trabajen, descansen sábados y domingos, pues ya 30 días ya no es gran cosa. O sea, 30 días pues son casi 20 días, ¿verdad? Y ya, pues ahí se te suman 4 semanas, ya estás hablando en 22 días, ya te pueden dar 30 días. Y de aquí para adelante ya son más de 30 días naturales, pues, ¿no? No hábiles, como se contabilizan las vacaciones. Pues fíjate, qué cosa más peligrosa. Bueno, pues muy importante, pues, este incremento que se da en los factores de integración, ya para cerrar esta participación relativa, y ya creo que robé parte del tema que traía Chuy, pero pues así se debe haber entendido. También una reforma importante y que tiene implicaciones en la seguridad social, ¿verdad? Muy importante, porque pues ya sabes, es de 1.0493, pero es hasta el 1.0630, y obviamente pues los factores de integración, recuerda que aplica solamente para salarios fijos, ¿verdad? Si tú tienes salarios mixtos o salarios variables, pues evidentemente en esos casos pues no tienes que aplicar factor de integración para los efectos de la ley del Seguro Social. Y bueno, obviamente, pues la prima vacacional tiene efectos fiscales, ¿verdad? Porque pues, el salario se integra, sufrirá un aumento consecuente a elevar el monto de las cuotas patronales, las aportaciones al Infonavit y las cuotas al SAT. Eso sumado, obviamente, a lo que ya vimos, ¿no? El incremento gradual que se va a ir dando en la cuota bimestral de cesantía en edad avanzada y vejez, ¿verdad? Que pues ya vimos que el incremento, pues de acuerdo a la tabla, pues va a ser hasta de 8%, ¿verdad? De 8% sobre el valor real al 2030, ¿verdad? Pues ya saben que pues vamos a ir muriendo lento, como diría la canción, y entonces pues hay que tomar en cuenta estos factores y estas situaciones para los efectos de la ley, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración sobre el tema que estamos platicando, ¿verdad? Y si no, pues obviamente pues viene el receso, ¿verdad? Uy, qué alegría, descansar, el cafecito y todo, a vivir la vida loca. ¿Alguna duda, jóvenes, en cuanto a lo que acabamos de platicar? Reformas fiscales y en materia de seguridad social. Pues, contador, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la exposición, se me hizo muy clara, de gran ayuda. Nada más que sí, ya en la práctica, para elaborar nuestras bitácoras de nuestros clientes, ¿verdad?, que nos favorecen, ¿podemos contar con el material que nos acaba de compartir? Sí, ya lo tiene la licenciada Olivia. Ya se los proporcionará seguramente. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que voy a hacer es quedarme aquí por lo pronto, fíjate, hasta que Juanita, perdón. Entonces aquí, no me muevo de aquí. Oye, y si yo, por una clasificación. No sé, como que alguien estaba, pero más bien echando el cotorreo. Bueno, sí, la verdad es que la licenciada Olivia se los proporcionará, yo se los pasa por correo, déjenme ver. Si lo puedo mandar por aquí, pues si quieren, déjenme ver de una vez si se los puedo mandar. Como que no me restringen en cuanto a mandar material, pero si me dejan, pues se los mando, no hay problema. No tengo Se lo voy a inconveniente agradecer. en proporcionar, por supuesto. Ok. Sí tiene acceso. ¿Ah? ¿Sí me escuchan? Sí, no, pero marca que está bloqueado. Bueno, pues ahí se lo Bueno, igual ahorita lo subo, ya se los había pasado vía correo electrónico con la liga, pero igualmente ahorita denme un minutito y se los comparto por esta vía. De cualquier manera, se les va a estar haciendo llegar vía correo electrónico lo que es su constancia de participación, también igual, por esa vía también se los vuelvo a mandar para confirmar que sí lo tengan. Si ya no hay ninguna duda, doctor, muchísimas gracias, muy buena. Hay una duda aquí, perdón. Perdón. Dice, ¿cuál sería su recomendación para la aplicación de las cuotas de cesantía según el SUA?
Pues ya el SUA ya hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ya de hecho ya actualizó los factores de integración, por ejemplo, ¿sí? Y ya saben, si ustedes no actualizan, o sea, yo tengo uno que ganaba salario mínimo el año pasado, pues ya saben, automáticamente te lo va a cambiar, ¿verdad? Por el nuevo salario mínimo, incluido, obviamente, el nuevo factor de integración. De hecho, ya lo hicieron en el sistema. Dicen, oiga, ¿pero por qué? Pues que ya empezó 2023, ya tiene que aplicarse el nuevo sistema. Y lo que hizo el SUA con lo que marcábamos ahorita de los inaplicables es que les está aplicando la cuota mayor, ¿vale? La cuota mayor. ¿Y qué puede hacer con el SUA? Pues en realidad, o sea, no lo puedes modificar, ¿no? O sea, tú no lo puedes decir, oye, voy a editar porque no está correcto lo que dice ahí. Pues hello. Y es la única forma para poder pagar, ¿no? Oye, iba a sacar una línea de captura, pues se hace igual que eso. O sea, no vas a tener ninguna opción, ¿no? En realidad, el Seguro Social te tiene amarrado por el SUA. Yo creo que si hay alguien muy avesado y quiere tirarse para el amparo, pues hay materia, ¿eh? O sea, porque obviamente pues está mal hecho lo que vimos, ¿no? Ya ustedes vieron. Y de las cuotas inaplicables, donde pues dices, oye, yo gano 415, ¿qué hago? No hay forma de que pueda pagar, al menos por el momento, porque ni estoy en el límite inferior ni en el superior, ¿no? No me aplica ninguno de los dos. Y entonces dices, bueno, pues podría valer la pena. Pero bueno, los tribunales no te creas que son muy independientes, ¿no? Porque sentarían un precedente peligroso para efectos prácticos. Porque si no, pues todo el mundo nos podríamos poner en esos rangos que no son aplicables y ya no podrías aplicar la tabla, porque la tabla es inaplicable, ¿no? O sea, no está ni en la límite superior ni en el límite inferior, ¿de acuerdo? Entonces, pues así las cosas. No sé si hay alguna otra duda. Con el SUA no se puede hacer mucho, ¿verdad? Pues lo que dije, el SUA va a misa, ¿no? O sea, Si me como permite, cuando... doctor, realmente no es costeable. No, Usa el amparo para tumbar una disposición que tecnológicamente la tienen desde la central. Y dejando de pagar, sería más costoso pagar, dejar de pagar ahorita o pagar de manera irregular que el sistema no lo permite. Sería costoso, ¿verdad? Realmente aquí, por costo-beneficio, ¿verdad? Pues realmente es mejor pagar. De todos modos, tenemos la deducción para efectos de impuesto sobre la renta. así es. Así es, y bueno, pues te digo, que está irregular lo que está ahí, pues ya está, o sea, pues yo ya se los... Totalmente de acuerdo. Totalmente irregular, no fue bien hecha esa reforma desde inicio, porque pues esta se hizo en el 2020, porque no le habíamos puesto mucha atención, porque decíamos, hasta 2023, y ya sabes cómo somos todos, ¿no? ¿Para qué nos apresuramos si es hasta 2023? Y de hecho, técnicamente, la reforma va a entrar ya de manera completa en 2030. Lo que pasa es que estamos haciendo, digamos, como, pues para que irnos yendo paso a pasito, ¿no? Y no te aumenten, pues digamos, no te suban el seguro social 8%, que eso sí sería una cosa grave. O sea, que en un mismo momento te subieran el 8%, pues sí sería pesado para las empresas. Pero te van a ir subiendo así como que el 1, y ya después de tantos años, pues ya te va a dar el 8% del valor. Entonces, pues así la situación, obviamente, pues sí está complicado. Gracias, doctor. No sé si hay alguna otra duda, y si no, pues vamos al receso, ¿verdad? Que es lo que toca en estos casos, hay que vivir. Y regresa ya mi compañero y amigo Jesús Suárez, ¿verdad? Él es el que aquí está ya presente, ¿verdad? Él se le va a encargar de la segunda parte de nuestro curso taller, ¿verdad? Pues muchas gracias, muchachos, ¿verdad? Estamos a la orden para cualquier otra duda. Aquí voy a estar por aquí para si tienen alguna duda. Oye, al final ya ves que después salen más dudas, ¿no? Entonces, pues podemos platicar también despuesito. Pues aquí estaré yo también al pendiente de cualquier duda. Pues muchas gracias, muchachos, por su atención. Me despido de manera temporal y después ya nos despedimos en todo tiempo y toda forma, si les parece. ¿Vale? Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Y al cafecito, muchachos, que es lo que toca. Gracias. Entonces, ¿les parece? Regresamos 11:15 para continuar con el doctor José de Jesús Suárez Mariscal. Muchísimas gracias, doctor. Muy buena su participación. Gracias. Gracias. Gracias.